hola, hola, buenas tardes mis amigos, ¿qué decirles hoy? Graciela está durmiendo la siesta y la quiero agasajar con un lindo bizcocho de chocolate ahora cuando se despierte para poder tomar la merienda. Así que hoy me toca enseñarles una excelente receta básica para poder disfrutar. Bizcochuelo de chocolate. Vamos allá. ¡Bum! Lo que vamos a utilizar para este bizcochuelo de chocolate: cacao en polvo. El mío ya está azucarado, pero ustedes pueden utilizar 60 gramos de chocolate más 180 de azúcar. Ralladura de naranja, 2 huevos, ahí 250 de leche, una cucharada de miel, 5 gramos de levadura, 180 de harina, un poquito de esencia de naranja y 100 de manteca. Y por supuesto, vainilla. Si es de chocolate, me van a decir ustedes. Pero no importa, ustedes, boom, vainilla. Pizza, boom, vainilla. Fideo, boom, vainilla. Papa frita, boom, vainilla. Ustedes a todo le ponen vainilla. A todo lo que se mueva, vainilla. Así que, bueno, vamos a tirar ahora toda la parte húmeda, vamos a batir y después le vamos a agregar la parte seca. Y después al molde, al horno precalentado 180 grados durante 40 minutos y va a salir espectacular, nada sofisticado. Háganme caso. ¡Bum! Los 2 huevos. Ahora, la leche, la vainilla y la manteca. Ahí está, la vainilla. ¡Bum! Excelente, ya le puse la leche, la miel. Ahora el extracto de naranja y a batir. Listo, llegó el momento de batir. Y vamos a batir a mano. Una vez que está todo bien disuelto, le voy a agregar la manteca que está caliente para que no se corte el huevo. Una vez que ya está todo bien batido, le agregamos la manteca derretida. Excelente, ya unimos la manteca y vamos a ponerle ahora la harina con la levadura. De a poquito. Una vez que está todo bien unido, directamente le vamos a poner un poquito de la ralladura de naranja y vamos a ponerle un molde enharinado y enmantecado y al horno. Una boludez. Excelente. Bueno, ya unimos la harina y pueden ver que está bastante chirlo. Claro, lógicamente, porque ¿qué nos falta? El chocolate. ¡Bum! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle el chocolate, lo vamos a mezclar y la ralladura de naranja. Allá vamos. Excelente, ya agregamos la ralladura de naranja y nos falta el chocolate. Vamos, que esto es facilísimo. Lo más difícil es ir a comprar los ingredientes y pesarlos. Vamos, es una pelotudez. A cocinar. ¡Bum! Se terminó. Miren cómo queda después de 5 minutos de batir todo. Así que ahora lo vamos a tirar en el molde, ya sea enharinado y mantecado o con papel manteca, y al horno. Vamos, esto no hay excusa, es súper fácil, lo puede hacer hasta un nene de 5 años. Los quiero ver ahí y quiero que me lo dejen en los comentarios cómo les salió. Denme su like y por favor deseenle un lindo día de descanso a Grace, que ella se lo merece. Bueno, muy bien, ya está la mezcla dentro del molde y lo que vamos a hacer ahora es meterlo en el horno precalentado a 180 grados. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita, porque quién sabe sea la última vez que me vean, porque le estoy estrenando un molde nuevo a Graciela, que ya saben ustedes, ella es muy cuidadosa y limpita y me va a asesinar. Nada de boom ni nada de eso. Me va a pegar un tiro cuando se levante. Así que recuerden suscribirse para ver cómo terminó esta historia. Bueno, acá ya se despertó Grace y pasaron 65 minutos de cocción. Así que así quedó la tortita. Vamos a ver entonces, a ver si se cocinó todo. Uy, se levantó un montón esto. A ver. A ver, espera que vamos me va. Vamos a hacer la prueba. Esto con un cuchillo, con un palito. Ustedes lo tienen que clavar ahí. Y si sale seco, ya está. Ya está, ¿eh? Perfecto. Sale limpio y bien. ¿Será que lo podemos comer? Y pinché bien en el medio, ¿eh? Vamos a hacer un cafecito y lo probamos. Uy, sí. Ahora vamos a hacer un rico café para acompañar. Todo Grace con su chancletita. Bueno. Ya Grace hizo su arte acá. Ahora vamos a probar el bizcochuelo. ¿Será que le va a gustar la sorpresa que le preparé?
Acuérdense de practicar, porque esto tiene que conocer bien su horno y su molde. Es muy importante que conozcan sus elementos de cocina, ¿sí? No es que sale así de una. Ustedes practiquen. Y por supuesto nos van diciendo. Acuérdense de suscribirse, ¿sí? Está la receta súper sofisticada, no la simplificada esta que hice yo, la súper sofisticada que hizo Grace en el canal. Le voy a dejar acá arriba. Acá arriba le voy a dejar el link para que vayan a ver el bizcochuelo de vainilla que hizo Grace. Impresionante. Ahora le vamos a pegar un lindo mordisco. Y uy, mamita querida, qué prueba que te hiciste, Grace, ¿eh? Bien lo que quedó. No, salió riquísimo, riquísimo. Suave, Yo doy fe, súper liviano, parece una esponja. súper liviano. Se siente toda la cáscara de naranja que le pusiste, riquísimo. Y limón también, ¿no? Excelente, me encantó, me encantó, me encantó. Yo pensé que iba a durar una semana esto, pero ya te comiste la mitad. No, que una semana. Y eso que paré. Ganas tengo, pero paré. Bueno, entonces, aprobado. Aprobado. De 10. Excelente. Súper rico. Soy un digno alumno tuyo. Sí, increíble. Te felicito, ¿eh? Bueno, espero que tu siesta haya valido la pena. Sí, vale la pena. Y ahora ya estoy por ir otra vez porque esto me dejó. Nos vemos hasta la próxima. Que hagan todas las recetas y comenten todo, ¿eh? Bueno, nos vemos, ¿eh? Chau, chau. Yo sigo comiendo. Está riquísimo. Chao.